Gracias por estar al otro lado de la cámara. A todos aquellos que nos han estado acompañando desde que comenzamos este podcast, gracias por tu sintonía, gracias por tu apoyo, gracias por compartir estos videos, porque ustedes saben que todo lo que viene con el algoritmo tiene que ver con compartir y con darle like para bendecir a otras personas para que así estos videos lleguen a más personas. Así que gracias por compartir. Y todos aquellos que nos están visitando por primera vez, espero que te suscribas después de ver este video. Sé que será de mucha bendición para tu vida. Bueno, estamos en una temporada nueva aquí en Emuna Woman. Estamos hablando de lo que es el reino de Dios. Y hoy, antes de empezar a hablar del tema que tengo para compartir con ustedes hoy, quiero recordarte que si aún no has obtenido la copia de La Metamorfosis es un libro que habla sobre liberación y sanidad interior. Como todos ustedes conocen, ese ha sido uno de los temas de los que más me he identificado porque pasé por la liberación y por la sanidad interior hasta llegar a una transformación. Esto no se acaba aquí, seguimos progresando, pero Dios me dio la encomienda de escribir el libro La Metamorfosis. En el año 2023 salió la versión en español y luego la versión en inglés en agosto del 2024. Así que está disponible por Amazon. Si aún no lo has obtenido, te voy a poner aquí en este video un link para que vayas directamente y obtengas tu copia hoy. Si tienes tu copia, compra otra copia y se la regalas a una persona que necesita leer este libro urgente. Este libro, más que mi testimonio, es un libro que es una guía espiritual, una guía de sanidad interior. Y hablo ahí sobre todo lo que tiene que ver con la metamorfosis, que es una transformación completa. Así que no te pierdas de ser bendecido y de bendecir a otro. Ok, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy centrado en lo que es lo profético, como le prometí. Así que lo prometido es deuda. Este es el episodio número 86 y como tema le puse ¿existe lo profético hoy día? He escuchado diferentes personas en lo que son los medios de comunicación hablando sobre estos temas y realmente ha sido una polémica, ha sido muy controversial, porque son personas que no dan una base bíblica, más bien se enfocan en lo que ellos creen o sus opiniones o sus emociones, y son emociones quizás alteradas por gente falsa, gente que dañó o distorsionó lo que realmente es lo profético y hablan y se expresan de esta manera. Pero hoy yo quiero no hablar de mi opinión personal y tampoco hablar de las opiniones de los demás, sino centrarme en qué dice la Biblia sobre este tema. Así que si no lo has hecho aún, te invito a que te suscribas, compartas el video, compártelo ahora mismo con alguien que quieras, que quieras edificar y que quieras impactar con este tema. Antes de continuar, quiero dejar saber que yo grabé un podcast con Oneida y hablamos sobre los infiltrados. Y lo voy a poner aquí para que ustedes vean ese episodio también que habla sobre lo profético. Ahí doy una explicación más intencional, más profunda sobre lo que es el profeta. Y quiero que lo vayas a ver después que veas este. Pero hoy quiero dedicar este episodio completamente a lo profético. ¿Existe lo profético hoy día? Esto es una pregunta ideal y esta es la pregunta inicial con la que voy a comenzar. ¿Será que lo profético se quedó en el pasado o sigue vigente, sigue siendo parte de la vida de la iglesia hoy día? Te estoy hablando de los sueños proféticos, te estoy hablando de visiones, te estoy hablando de gente que se le han aparecido ángeles. Te estoy hablando de escuchar la voz audiblemente de Dios. Te hablo de que estás en un lugar despierto, despierta, y estás viendo una visión en ese momento. De esto es lo que te estoy hablando. O sea, ¿es esto real o es un simple espejismo? ¿Ok? Lo primero que quiero mencionar es que en base a las opiniones de las personas sobre lo profético,
yo creo que puedo poner eh, tres tipos de personas para desarrollarlo mejor. Las primeras personas son las que dicen que definitivamente los profetas no existen, ni mucho menos los apóstoles, que fueron solo para la iglesia primitiva. Y también los apóstoles, perdón, y también los profetas fueron profetas que se destacaron mucho en el Antiguo Testamento, como lo son los profetas mayores. Te hablo de profetas mayores, te estoy hablando de Daniel, de Isaías, Jeremías, y profetas menores, Amós, Malaquías, Jonás, todos estos profetas, ¿verdad? Que Dios usó en el tiempo bíblico, porque la Biblia es un libro lleno de profecías, por si no lo sabías. Entonces quiero desarrollar este tema en específico hoy y darte este tipo de personas. En esta ocasión voy a estar describiendo tres. Ya te describí la primera, los que realmente dicen que no existe y se acabó y punto. Los que creen que sí existe, pero que hoy día se ha distorsionado bastante el tema de lo profético. Y los que para todo es una profecía. Para todo es Dios hablando, Dios me dijo, Dios le habla todos los días. Así que realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre lo profético? Lo profético no es simplemente darle un mensaje a alguien, hablar dos o tres lenguas y ya. No, eso no es lo profético. Lo profético tampoco es simplemente predecir el futuro, sino más bien es una comunicación que nuestro Padre tiene con nosotros. Entonces es un mensaje de parte de Dios que viene directamente del corazón de Dios, la voluntad y el mensaje directo de parte de Dios en un tiempo específico. La definición clave que tengo aquí es profetizar es hablar bajo inspiración divina, lo que Dios quiere decir y lo que Dios está revelando, lo que ha de venir y lo que Dios está afirmando qué es lo que está sucediendo y para corregir, para edificar al pueblo, para confrontar lo que está mal. Todo esto es parte de lo profético. Tengo unos textos base aquí que únicamente te los voy a poner en la descripción del video porque realmente no me va a dar el tiempo de leer cada uno de estos textos, pero quiero especificarme en Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 28. Ese sí quiero leerlo porque es muy específico con lo que voy a estar hablando en el día de hoy. El profeta Joel habló muy claro en este versículo 2 y habló sobre los últimos días. O sea, se especificó en profetizar lo que iba a acontecer y habló también del día más espantoso que hemos visto, donde el sol se oscurecerá, donde la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor, que es la gran tribulación, que es después que el rapto de la iglesia acontezca. Pero quiero leerte algo aquí en el versículo 28 de Joel 2 y dice, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. No 1%, no 2%, dice sobre toda la gente. Y esta es la nueva traducción viviente. Sus hijos e hijas profetizarán. Míralo ahí. No me lo estoy inventando. Profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Leyendo la Reina Valera, que es la que usualmente usamos y leemos, dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. Sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y continúa hablando el profeta Joel de todo lo que Dios le estaba revelando en ese momento. Este profeta estaba siendo usado por Dios, estaba recibiendo inspiración divina. Ustedes saben que la Biblia es inspirada por Dios, que Dios inspiró a todos estos hombres que escribieron este libro
tan sagrado y tan único, porque es el único libro que tiene vida. Es el único libro que tú puedes leer el mismo versículo 1 millón de veces y vas a recibir vida, porque te va a inyectar vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, continuando con estos textos clave, hay otro que está en 1 Corintios 14:1, donde Pablo específicamente le está hablando a los corintios y le dice, mira, ustedes tienen que desear los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué es tan importante? Porque Pablo está haciendo énfasis en sobre todo el que profeticéis. Efesios 4:11 al 13. El ministerio de los apóstoles y los profetas sigue vigente hasta que lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ok? Cuando entramos a los profetas que fueron usados por Dios, quiero hablarte de Samuel, que Samuel, profeta de Dios, era un vidente. Vidente significa que veía, ¿ok? No es un brujo, es que veía. Este profeta de Dios oyó la voz de Dios desde niño. Fue el hijo de Ana, que Ana entregó al servicio del Señor porque se acuerdan de Ana, ¿verdad? Que Ana estuvo en el templo orando y luego estuvo llorando y Elí pensaba que ella estaba borracha, pero no era que estaba borracha, era que estaba gimiendo delante del Señor por un hijo. Y cuando ella queda embarazada, ella ya le había prometido al Señor, a Dios, que le iba a entregar al profeta Samuel en servicio, en su servicio. Entonces Samuel, profeta de Dios, y sacerdote, oye la voz de Dios desde niño y fue confirmado como profeta fiel. Eso usted lo puede encontrar en el libro de Primera de Samuel. Elías. Elías fue otro que confrontó la idolatría, confrontó a Jezabel, confrontó a Acab. Elías se paró firme, firme. En ese tiempo Elías tenía un temperamento colérico. Yo siempre que menciono a Elías tengo que mencionar esto, porque cuando usted lee la Biblia, específicamente la historia de Elías, usted se va a dar cuenta que Elías no era un profeta manso. Elías era un profeta bien colérico. O sea que le decía a Eliseo, mira, deja de estar siguiéndome, no te quiero al lado mío. Usted va allí al libro de Primera de Reyes y usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Pero, anyways, el caso es, lo que les quiero traer es que Elías confrontó la idolatría y mostró el poder de Dios. Mira, frente a todos los profetas de Baal. ¿Ok? Isaías fue otro profeta que habló de la venida del Mesías. Directamente todo lo que Isaías escribió se cumplió completito. Antes, siglos antes de que ocurriera. Eso está en Isaías 7, ¿verdad? Jeremías profetizó la cautividad de Judá y fue conocido como el profeta llorón. Yo estoy ahora leyendo el libro de Jeremías. Mi meta de este año es leer la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, tengo un programa en la Biblia que ahora mismo voy por el libro de Jeremías. Entonces, Jeremías es un profeta que vivió durante el tiempo de la cautividad de Judá y fue conocido como el profeta llorón, porque llevaba el peso constante del pueblo de Judá. Pero Dios le hablaba directamente a Jeremías y Jeremías hablaba todo lo que Dios le daba para decir. Ezequiel fue otro que fue transpuesto, que tuvo visiones, que vio la gloria de Dios y vio el futuro del pueblo. No lo tengo aquí, pero también Enoc, que se menciona en la Biblia una sola vez, dice la Biblia que caminó con Dios. O sea que Enoc fue otro de los que vio la gloria de Dios ahí vigente. Caminó en lo sobrenatural. Es más, literalmente caminó en lugares celestiales porque caminó con Dios. Juan el Bautista, el profeta que abrió el camino del Señor Jesús, el último profeta del antiguo pacto, que anuncia la llegada de Jesucristo y que predicó el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el Nuevo Testamento tengo aquí al profeta que menciona el libro de Hechos, que casi no se oye de este profeta, por eso quiero leérselo para que sepan que está aquí en la Biblia. Está en Hechos capítulo 11,
del versículo 27 al 28, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, ¿quién? Espíritu con letra mayúscula es el Espíritu Santo de Dios, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Así que el nombre de este profeta se menciona ahí en Hechos. Y este profeta anunció, es el profeta del Nuevo Testamento, y anunció sobre el hambre y la persecución. Ok, ahora, hablando de todos estos que te acabo de mencionar, hubieron muchos más profetas que obviamente no voy a entrar en todos los que Dios usó en profecía, porque te hablé del oficio de profeta, ¿ok? Hay tres fases proféticas. Ok, tres fases proféticas. Está la atmósfera profética, que ocurre cuando la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en un lugar y abre el ambiente espiritual a una atmósfera profética. Y este ejemplo no es algo que me estoy inventando, también aparece en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo rapidito. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Allí la música creó una atmósfera para revelación. Mira lo que dice. 3:15. Voy a leer del 14. Dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuvieses respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mira bien esto. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. O sea, está hablando aquí de la atmósfera profética. ¿Qué sucede mientras el tañedor estaba allí tañando? Dice la Biblia, ¿verdad? Quiero traducirlo a la traducción en lenguaje actual porque yo sé que esa palabra no es una palabra común que utilizamos todos los días. Muchos de ustedes quizás ni la habían escuchado, pero aquí dice, en la traducción al lenguaje actual, versículo 15 dice, en fin, traigan acá un músico. Cuando el músico comenzó a tocar, el poder de Dios vino sobre Eliseo y Eliseo dijo, Dios dice que este arroyo seco se formarán muchos charcos. Eso es una atmósfera profética que fue creada durante el tiempo de adoración de la música a Dios. Entonces, la música en este pasaje específicamente creó una atmósfera profética para la revelación, para lo que Dios quería hablar. Entonces, en la iglesia, las congregaciones hoy día, la adoración, la oración, la unidad, el poder del acuerdo preparan el ambiente para que lo profético fluya. Yo no sé si ustedes han sido testigos, pero yo he sido testigo y he estado en lugares en donde se convierte en una atmósfera profética. Entonces puede profetizar el que ha sido llamado a pastor, puede profetizar el que ha sido llamado a maestro, puede profetizar el evangelista, puede profetizar el misionero, puede profetizar la que limpia los baños en la iglesia. O sea, porque es una atmósfera profética. Pero esto no significa que esa persona tenga el manto profético o que tenga el oficio de profeta. ¿Ok? Vamos entonces al manto profético. El manto profético representa la unción y la autoridad de Dios que Dios le otorga a un profeta como ministerio. ¿Ok? Entonces, este ejemplo lo podemos ver con el manto de Elías que cayó sobre Eliseo en Segunda de Reyes 2, 3, 14. No me va a dar tiempo de leer todas las citas, así que usted en su casita lo puede leer. Entonces, no era solo una prenda como tal. Este manto era una transferencia de autoridad espiritual. Un manto es dado por Dios, no por hombres, y capacita para edificar, confrontar y guiar al pueblo. He escuchado un montón de comentarios, por no decir algo fuera de lugar,
donde se han expresado varias personas hablando sobre el manto. El manto y por qué me tienen que cubrir y por qué me tienen que poner el manto, o sea, pero como en un tipo de sarcasmo, tipo de burla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando entramos en esto, porque estamos entrando en terreno que no debemos entrar. Es un terreno muy peligroso, pero la Biblia específicamente habla sobre lo que es el manto profético. No es algo que se inventó un profeta o un apóstol o un pastor, es algo profético que está escrito en la Biblia. ¿Ok? Y entonces ahí podemos ver cómo esa transferencia fue realizada de este manto, porque a Dios le plació que así fuera, y pasa lo que cargaba Elías, la unción que viene de Dios, del Espíritu Santo, y fue transferida a Eliseo y aún más porque recibió una doble porción. Y por último, el ejercer lo profético como llamado, o sea, el oficio. Es cuando alguien ya no solo percibe atmósferas o carga con un manto profético, sino que camina en la asignación profética para edificar la iglesia. Esto lo podemos encontrar en Efesios 4:11, el profeta como parte del cuerpo de Cristo. Esto lo habló el apóstol Pablo. Yo no sé si ustedes han leído las cartas de Pablo, pero en una de las cartas de Pablo, no recuerdo cuál específicamente, habla sobre cuando él comenzó su rol como apóstol, cómo él fue rechazado por los demás apóstoles porque no caminó con Jesucristo. Vamos a leer Efesios, porque es muy importante que lea esta cita, Efesios 4:11. En Efesios 4:11 habla del profeta como parte del cuerpo de Cristo. Por esto es tan importante lo profético. No es algo que se inventó, es algo que eh, fue direccionado, fue puesto por Jesucristo mismo. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Ok. Este nivel donde ya el profeta está ejerciendo el llamado profético, es su oficio, es un nivel que implica aún más responsabilidad, porque habla siempre de lo que Dios le manda hablar, sea palabra confrontativa, sea palabra de juicio, sea palabra de edificación, sea la palabra que sea, y siempre tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en Jeremías 1:5 al 10. Fue llamado antes de nacer, y te di como profeta a las naciones, antes de nacer desde el vientre de su madre, para arrancar y plantar la palabra profética. Y lo podemos ver, si usted va al libro de Jeremías, ahora mismo estoy estudiando ese libro, como le dije ahorita, y tú puedes ver desde que comenzó el libro hasta que termina el libro, cómo él se movió en el oficio de profeta y cómo sufrió el profeta Jeremías. Entonces, la definición de lo profético no es solo predecir el futuro, sino hablar desde el corazón de Dios mismo, en el presente y respaldado por la Biblia. Quiero mencionar también que cuando hablamos en Joel ahorita sobre los sueños y las visiones, hay que tener cuidado con esto porque hay tres fases en los sueños. Está la fase de cuando Dios te habla y es un sueño profético. También está la fase de que el enemigo habla también, ¿ok? Y se puede entrometer y puedes tener sueños que son muy confusos, que no vienen de Dios. Y también cuando son mis emociones hablando, cuando está en la subconsciente y estoy soñando con esto y creo que es Dios hablando. Cuando Dios habla claro y no trae confusión. Tienes
paz. Y es preciso, es un mensaje preciso, es un mensaje profético, un mensaje que no tienes que estar buscándole respuesta alguna porque tiene todo detallado. Cuando es confuso, está entenebrecido, está distorsionado, eso no viene de Dios, eso viene del enemigo. Y cuando son tus emociones, porque lo que has vivido o lo que has sentido, entonces hay delirio de persecución, pues vas a estar soñando que te están persiguiendo todo el tiempo. Pero ya esos son tus emociones alteradas y hay que bregar con eso y ahí es donde entra la liberación y la sanidad interior, soltar y seguir cerrando capítulos, cerrando ciclos. Más adelante tengo muchísimos textos aquí bíblicos que van con este episodio. Se los voy a poner en la descripción porque no me va a alcanzar el tiempo para leerlos todos. Pero hay uno que quiero leer específicamente y se encuentra en Efesios 4:11. Habla sobre el ministerio profético como parte del cuerpo de Cristo, porque Jesucristo mismo fue el que constituyó los apóstoles y los profetas. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, este es Cristo mismo, y dio dones a los hombres. ¿Cuáles son estos dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El don de discernimiento, el don de profecía, el don de ciencia, el don de servicio, el don de sabiduría. Todos estos dones que no los menciono aquí, pero están en la Biblia, de esos son los dones que el apóstol Pablo estaba hablando. Entonces, cuando leemos Efesios 4:11, habla claramente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero yo quiero leerle la traducción al lenguaje actual para entenderla mejor. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, lo acabé de leer, a otros profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Mira el 12. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan en una cosa y otra más tarde piensan otra y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Aquí Pablo está hablando de una perfección. Obviamente, hoy día no vemos esa perfección, entonces no se ha cumplido lo que ahí está escrito como profecía, porque no hemos llegado a esa medida de perfección, de que todos caminemos en esa misma fe, en unidad, en el conocimiento del Hijo de Dios perfectamente. Por lo tanto, el ministerio profético sigue vigente. No se ha detenido, no fue únicamente para los profetas del Antiguo Testamento, no es el apostolado, solamente los 12 apóstoles y ahí murió y ahí quedó y ya no hay más nada. Usted sabe lo que es un profeta, porque yo lo acabo de explicar ya claramente lo que es un profeta. Quiero darte también una explicación práctica y directa sobre lo que es un apóstol, según la Biblia. El apóstol, la palabra apóstol viene del griego apostolos, que significa enviado, mensajero, delegado con autoridad. Un apóstol no es un título de prestigio, sino un llamado de Dios para servir, una misión específica y es normalmente para establecer, extender y afirmar el reino de Dios. Entonces, estas funciones de un apóstol, según la Biblia, si usted va a la Biblia, lo va a encontrar allí, Primera de Corintios 3:10, ¿verdad? Los apóstoles en el Nuevo Testamento establecieron iglesias y levantaron líderes, liderazgo. En Primera de Corintios 3:10, no le voy a poner la cita aquí, pero allí usted puede leer acerca de Pablo, porque Pablo fue uno de los apóstoles, aunque no caminó con Cristo, fue uno de los apóstoles que fue escogido por el mismo Jesús.
Hablando de lo que dice la Biblia acerca de todo esto, está claro, habla claramente. Las cartas paulinas hablan sobre lo que es el profeta, sobre quién es el profeta, sobre quién es el apóstol, qué significa ser profeta, ser apóstol. Dios pone en la iglesia a los profetas como parte de esta estructura de la iglesia y no dice que es para un momento temporal, sino es un diseño de la edificación de la iglesia, tal y como lo es el evangelismo, tal y como lo es los pastores, los maestros, los misioneros. ¿Por qué entonces hay un problema con los profetas y los apóstoles y no los demás llamados, los 5 ministerios? ¿Por qué existe este problema? Pablo claramente advierte a no menospreciar lo profético. Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Si Pablo nos está advirtiendo a no menospreciar, es porque iba a haber incredulidad hoy día y abuso. Pero la instrucción es específica. Discierne y no rechaces lo profético. Cuando hablamos de las personas que no creen en lo profético, ahora me voy a referir a esto que comencé a explicar en un principio y quiero terminar con esta parte. ¿Por qué hay personas que no creen en lo profético? Vamos a examinar esto un poquito más allá. Porque el hecho es de que existen imitaciones, eso yo no lo discuto, existen falsos profetas, no lo discuto, pero con todo y eso no va nunca a eliminar lo original, lo que Dios ya estableció. Lo profético va a seguir y seguirá siendo parte del diseño de Dios para su iglesia hoy día y punto. El que no pueda creer eso, entonces tiene un problema, porque aún hay profecías que no se han cumplido. Dios sigue hablando hoy día por medio de sus hijos. ¿Por qué mucha gente no cree en lo profético o dejó de creer en lo profético y entró en lo que es la apostasía? Por los abusos espirituales, por la manipulación de muchos líderes que son personas que usan el título de profeta para manipular y controlar o enriquecerse. Entonces, estos falsos profetas, de los cuales también estuvieron en el tiempo de Jeremías, si usted va al libro de Jeremías, capítulo 23, allí se habla de unos falsos profetas que mientras Jeremías está diciendo viene juicio de Dios para Judá, estos profetas decían, está diciendo embustes, mentiras, porque lo que viene es paz. Cuando Dios hablaba juicio, ellos decían, no, 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 Jeremías está mal, es paz lo que viene, porque Dios nos habló y Dios nos dijo. Por esto, hoy día, la gente no quiere saber nada de lo profético. No, o sea, mucha gente no quiere saber o no cree en lo profético. También por las profecías no cumplidas. Hay profecías, evidentemente, que no ha llegado el tiempo de cumplirse y por eso no han sido manifestadas. Pero hay otras que nunca fueron profecías, que vinieron de Dios, por lo tanto no se van a cumplir. Entonces, esto genera desconfianza. Si alguien habla fuera de la voluntad de Dios, estás adivinando. Punto y se acabó. La gente concluye que todos los profetas son falsos porque han recibido tantas falsas profecías durante toda su vida que han dicho, esto no sirve, esto es falso, todos son falsos, los profetas ya no existen. Eso era en el Antiguo Testamento que hablaba de los profetas y that's done. Pero no es así. También la gente no cree en lo profético por la falta de la enseñanza, la sana enseñanza, la sana doctrina. En muchas iglesias no se enseña cómo discernir. En muchas iglesias no se enseña cómo discernir lo profético. Por lo tanto, se confunde lo profético con las emociones y con la revelación del Espíritu Santo. Y hay muchas personas que por la falta de la enseñanza bíblica,
han caído también en el error de la apostasía y no creer en lo profético. También está lo que se conoce como el escepticismo moderno. ¿Qué es el escepticismo? Es la cultura actual que valora más la ciencia y la lógica que lo espiritual, por lo que descarta sueños proféticos, visiones, profecías y dice que son supersticiones, que no son profecías. Esto se le llama escepticismo. Falsificación del enemigo es otra. El diablo levanta imitaciones, brujería, hechicería, adivinación, horóscopos, la bola esa, las barajas, para que la gente meta todo en la misma bolsa y rechace lo genuino. Porque hay una línea muy fina, muy fina. Y sabemos que cuando vamos también a la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés estaba hablando de parte de Dios, también se levantaron los brujos, los hechiceros que estaban en aquel tiempo. También habla la Biblia en el Nuevo Testamento sobre un mago, un hechicero llamado Simón, que también fue reprendido por Pedro porque estaba imitando, ¿verdad? Imitando ser parte de los hijos de Dios y hablando, y lo que hacía era que adivinaba. Bueno, con todo este tema que le he traído hoy sobre existe lo profético, esto es una base porque ya quiero entrar en otro tema para los próximos episodios y quiero hacer una conexión. Por eso tenía que explicar hoy lo que es lo profético. Existe lo profético, aún se está moviendo lo profético, porque es un puente entre este episodio y también como Dios sigue hablando, nosotros prestamos atención a lo que está sucediendo, a todo lo que está aconteciendo, para entender lo que está aconteciendo hoy día, que estamos en medio de tiempos escatológicos, estamos en medio de que estamos viendo manifestaciones escritas en la Biblia y nos está preparando también para lo que viene siendo el nuevo orden mundial, la marca de la bestia, el rapto de la iglesia, el milenio, todo esto que aún no ha acontecido. Todo lo profético nos prepara para entender y para digerir todo esto que la Biblia habla que va a acontecer. Entonces, en el próximo episodio yo voy a estar hablándole de este tema, de las señales escatológicas y lo que debemos hacer en este tiempo frente a lo que se le conoce como el nuevo orden mundial. ¿Ok? Voy a dejar este episodio hasta aquí. Un episodio muy directo, muy preciso. Sí, ahora puedo darle mi opinión. Definitivamente existe lo profético. Existe lo profético y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de lo profético y estamos refiriéndonos a lo profético. No hablar algo que Dios no dijo y medir absolutamente todo y sobre todo tener el discernimiento de espíritu activado para discernir absolutamente todo lo que se está moviendo, porque hay espíritus que se están moviendo que no son de Dios, definitivamente. Gracias por acompañarme en el día de hoy, gracias por estar al otro lado de la cámara. Comparte este video, compártelo para que pueda llegar a otras personas y pueda bendecir a esas personas y edificar a estas personas. Vamos a estar en el próximo episodio dando un resumen de lo que fue transformación. Estamos orando por este evento, estamos creyéndole a Dios por un encuentro sobrenatural en ese lugar. Así que nos vemos en el próximo episodio y no te olvides de comentar, suscribirte, activa las notificaciones y comparte el video. Hasta la próxima. Una vez más,